mundo donde la decisión política puede cambiar el rumbo de los negocios internacionales, entender el cómo las guerras comerciales afectan a las empresas exportadoras ya no es una opción, es una necesidad. Hola a todos, bienvenidos a SIFT Intel Talk. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que, aunque suena político, tiene ciertas implicaciones directas en cómo operan las empresas exportadoras, la guerra comercial. El día de hoy nos acompaña el maestro Guillermo Guzmán, especialista en comercio internacional, estrategia empresarial, quien nos guiará a través de un análisis profundo sobre cómo las tensiones geopolíticas influyen directamente en las decisiones de nuestra empresa. Maestro, bienvenido. Hola Liz, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y qué bien que en SIFT tengan estos foros para platicar de los temas que de repente pues se quedan en la conversación colega a colega y definitivamente requieren pues difusión y que se hablen y escuchar todas las voces del comercio. Gracias y a la orden con esta charla. Así es, maestro, pues no, al contrario, muchas gracias a usted. Y pues vamos a comenzar con algunas preguntas. Maestro, ¿qué es una guerra comercial? Es una interesante pregunta, ¿no? Porque en los últimos meses todo el mundo tuvo en el speech, en la charla, guerra comercial, ¿no? Y todo el mundo estaba volviéndose experto en el tema, ¿no? Memes, publicaciones, expertos, noticias. Una guerra comercial la entendemos como un conflicto entre países. La única diferencia de una guerra armada, pues es justamente esto, ¿no? No se hace uso de instrumentos o armas para atacar, para frenar el avance de un país o de otro. La guerra comercial es entonces un conflicto de naturaleza política, geopolítica, geoeconómica, incluso social y cultural. Abarca diferentes dinámicas y dimensiones de las economías y tiene por objetivo esto, justamente frenar o potenciar del otro lado del frente alguna de las políticas económicas de los países en cuestión. La reciente guerra comercial fue entre Estados Unidos y China y como podemos ver es un ataque a base de regulaciones arancelarias y no arancelarias para frenar proyectos, inversiones y sobre todo el poder monetario, el poder financiero, el poder comercial de las economías en cuestión. Ok. Maestro, ¿cree que las guerras comerciales pueden beneficiar a algunas empresas? Sí, por supuesto, ¿no? Y justamente cuando estábamos en comunicación, por ahí vi el video que tenían con mi colega Adrián Ramírez, a quien le mando un saludo, y él mencionaba esta parte de países que se ven beneficiados, ¿no? Creo que él mencionaba India, Brasil, principalmente los BRICS, y definitivamente el efecto también se da con las empresas. Las empresas que tienen diferentes puntos de producción, de distribución, de suministro y por supuesto de venta en más de un país, pueden tener beneficios. Por ejemplo, y muy concreto, fabricantes de transportes, ¿no? O de equipos de transporte pesado suelen tener fábricas en las diferentes economías donde el insumo y la mano de obra son costeables. Entonces, si por ejemplo en México el arancel que establece Estados Unidos para bienes que no son originarios de la región afecta a las exportaciones, lo más seguro es que esta empresa busque ahora trasladar la producción o una parte de ella a una economía, por ejemplo, como Brasil, en la que el costo logístico puede ser menor, el impacto arancelario se puede absorber de mejor manera gracias a las condiciones de mano de obra, de manufactura y, por supuesto, pues de inversión, ¿no? Entonces, sí hay empresas que se pueden beneficiar. No creo que podamos dar ahorita nombres porque sea un comercial y un autogol, ¿no? Pero bueno, podemos mencionar sobre todo empresas de industria pesada, del sector químico, del sector alimentario. Son las empresas que suelen tener más de un centro de producción o bien su producción en diferentes países. Esas son las que podrían entrar en ese beneficio. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Qué estrategias consideran más efectivas para mitigar los riesgos de una guerra comercial? Excelente pregunta, Liz. Pues mira, en esta última guerra comercial, estos últimos meses, ¿no? Y en la segunda gestión de Trump, lo hemos dicho en muchos foros, es un déjà vu, ¿no? Y muchas empresas ya saben que la clave de no quedarse fuera de esta capacidad de competir y de proveer tiene que ver con los inventarios. Una de las estrategias más efectivas ha sido la gestión del inventario. Estos modelos del just-in-time, just-in-sequence, en el que se busca reducir la existencia física y trabajar muy exactos en un forecast, en un pronóstico, pues de repente se pusieron ahorita en duda, ¿no? ¿Qué tan conveniente es no tener un stock de seguridad tan abundante
¿no? Está bien calculado mi stock de seguridad. Entonces, una de las primeras estrategias es gestión de inventarios. Otra, por supuesto, es el control del costo logístico. Lo decía en la pregunta anterior que me hacías, Liz. Muchas empresas tienen muy bien controlada su red de proveedores, su red de transportistas, almacenes, y entonces esta gestión y esta reducción de costos graduales y a largo plazo les permite absorber sin problema mayor, pues esta parte de un incremento arancelario. Entonces, inventarios, gestión de proveedores y por supuesto siempre tener negociaciones y precios a largo plazo, ¿no? Los contratos a largo plazo son una de las formas más, digamos, adecuadas para hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Ya sea en seguros, en precios, en servicios, en directos o en indirectos. Las empresas que han logrado negociar contratos a largo plazo son las que ahorita tienen cierta capacidad de afrontar los paros en las aduanas por los cálculos de las contribuciones en Estados Unidos, el desabasto de suministros y bueno, esta semana hasta el paro en Manzanillo, ¿no? Que ha sido una de las consecuencias que pues pocos esperábamos, ¿no? A raíz de todo este bullicio comercial. Así es. Maestro, tocando un poquito el tema de lo que mencionaba de los costos indirectos, directos, de los precios, todo ese tema que abarca, ¿cómo puede una empresa pequeña enfrentar esos desafíos de la guerra comercial sin grandes recursos? Comúnmente a través de financiamiento, ¿no? Justamente lo decías, esta parte de conocer costos, precios, nos tiene que llevar a una sencilla pregunta. ¿Con cuánto me puedo endeudar? ¿No? Y esta pregunta sencilla, entre comillas, de con cuánto me puedo endeudar, pues implica cuánto me cuesta producir mis productos o mis servicios, cuánto recupero, cuánto vendo, cuánto necesito vender según mis pronósticos y por supuesto mi estrategia de precios, ¿no? Estas dos variables principales, costo, precio y una tercera, utilidad, son de las principales informaciones o el principal grupo de información que requerimos para poder adquirir financiamientos. Una empresa pequeña con sus recursos propios es muy difícil que se pueda encadenar a una cadena de suministro, valga la redundancia, y entonces una forma es a través de financiamiento, ¿no? Durante los 80s, los 90s, mucho del financiamiento en el comercio global era a través de instituciones gubernamentales, a través de mecanismos indirectos, ¿no? Para no caer en prácticas desleales como la subvención. Y con el tiempo se fueron especializando, privatizando y particularizando. Sin embargo, lo atribuyo principalmente a que como muchas pequeñas empresas no conocen sus costos, sus precios y mucho menos puntos de equilibrio, utilidades antes de impuestos, es muy difícil que puedan acceder entonces a un financiamiento. Simplemente por la razón de que no se conoce la estructura, no se conoce la información y no puedes responder esa pregunta, ¿no? De cuánto me cuesta y con cuánto me puedo endeudar. Sí, concuerdo con usted, maestro, en que hay empresas que definitivamente no conocen la estructura del financiamiento y justamente de aquí deriva una pregunta de qué tan importante es anticiparse frente, pues, a reaccionar ante una guerra comercial. Muy buena pregunta, Liz, porque pues todos los colegas consultores no nos dejarán mentir. A partir de esta segunda gestión de Trump, mucho de lo que inició en la primera gestión y de lo que ya había hecho, pues tomó fuerza, ¿no? Entonces ahora se vio maximizado, se vio fortalecido y sus políticas se vieron ya mejor realizadas, tal vez no instrumentadas, pero sí más reales. Entonces creo que nos queda muy claro que es sumamente importante anticiparse ante una guerra comercial. Ya teníamos la lección de la pandemia por COVID-19, ¿no? Esa primera lección de anticiparte a lo más inesperado, pues bueno, se complementa ahora con la lección de lo más descabellado que se le pueda ocurrir al presidente de alguna potencia como Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente esencial tener planes y planes de contingencia, ¿no? Que no son lo mismo. Planear de manera muy adecuada sobre riesgos, ¿no? Y planear de manera muy basada en datos, muy orientada a escenarios negativos para generar planes de contingencia. Y si somos muy honestos, Liz, tú lo has comentado en otras charlas, he visto un poquito de lo que han tratado con otros colegas,
las pequeñas y medianas empresas a duras penas planean, ¿no? O sea, sus planes son muy, muy digamos, ligeros, tienen algunas áreas de oportunidad, y entonces cuando les hablas de plan de contingencias, pues muy sencillo, ¿no? La contingencia no la miden, no la conocen, confunden riesgos, ¿no? Con temores. Es una filosofía ahí que aprendí mucho en industria pesada, y me gustaría mandarle un saludo al ingeniero Jarillo, ¿no? Teníamos una gestión muy interesante de riesgo versus temor, ¿no? Y la pregunta sencilla era, ¿lo puedes controlar? Sí, ¿no? ¿Puedes hacer algo al respecto? Sí. Bueno, entonces no es un riesgo, es un temor, ¿no? Y creo que muchas empresas medianas y pequeñas caen en esta cultura del temor y no del riesgo. Y al no conocer los riesgos, no tener un sistema de gestión de riesgos, pues bueno, una contingencia jamás te va a tomar con las armas y los programas suficientes para afrontarla. Es correcto, maestro, concuerdo con usted. Importantísimo, por ahí dice un dicho, prevenir que lamentar, ¿no? Más Pues vale prevenir muy que lamentar. exactamente. Muchas gracias, maestro. Una pregunta más. ¿Cree que los tratados de libre comercio ayuden a suavizar los efectos de las guerras comerciales? A la gente de mi generación nos habían enseñado que sí, ¿no? Uno de los instrumentos por excelencia que minimizaban el impacto arancelario desde la OMC, desde el mismísimo GATT, ¿no? Que fue la esencia de crear este acuerdo global, pues era el deber ser, ¿no? Los tratados iban a minimizar el impacto de los aranceles para que las economías en desarrollo pudieran acceder a las industrias de las economías desarrolladas. Sin embargo, con esta nueva tendencia que detona Trump, que administra China y que está como espectador Rusia, pues nos queda clarísimo que todo puede cambiar, ¿no? Y que esta forma en la que se administran los tratados no necesariamente va a facilitar el acceso de los bienes. Entonces, sí, en estricta teoría, un tratado de libre comercio debería minimizar, administrar, amortiguar el impacto de los aranceles, pero bueno, nos queda muy claro ahora que desde la perspectiva de la soberanía nacional de una nación, perdón, la soberanía de una nación y la seguridad nacional, ¿no? Que es lo que ahorita argumenta Trump, pues bueno, el tratado siempre se queda por debajo de una ley federal o de una ley de alcance nacional. Entonces, sí son instrumentos que deberían servir para ello, y creo que ahorita nos queda justamente esta lección. Qué recovecos pueden quedar en los tratados y en las leyes federales o nacionales que de repente podrían dejar prácticamente sin efecto a un TLC, ¿no? Ok. Sí, maestro, y recordando un poquito todo lo que sucedió ahorita con Trump y todo lo que tenemos, estos temas como pan caliente, dirían por ahí, ¿debería una empresa dejar de exportar si el país destino impone aranceles elevados? ¿O Es qué una opciones pregunta, recomendaría? Sí, es una pregunta muy recurrente en estos meses, bien lo dijiste, ¿no? Estuvo de moda el tema o está de moda el tema como pan caliente, y muchas empresas sí, te preguntan eso. Oye, ¿debo dejar de exportar? Yo creo que aquí, antes de decirte un sí o un no, te diría, como en muchas ocasiones en la consultoría respondemos, ¿no? Bueno, depende. Depende de quién es tu mercado, quién es tu comprador, quién es tu consumidor, cuáles son los precios, el tipo de la demanda, los canales de distribución mismos, ¿no? Porque suele ser el caso en el que la imposición de aranceles tal vez no impacte de manera significativa al canal de distribución, al comprador o al consumidor final. ¿A qué me refiero con esto? Hay productos cuya demanda va a ser muy independiente del precio, ¿no? Lo vimos ahorita con los productos chinos en México. Mucha gente prefiere comprar e importar todo tipo de productos, ¿no? Desde cosméticos, higiene, calzado, vestido, independientemente del precio, ¿no? Y están en la idea de que son productos baratos. Sí, quizás son baratos, ¿no? Pero tienen un ciclo de vida menor. Entonces, en vez de comprarte un par de zapatos que te dure 4 años, están comprando 5, 6, 7 pares de zapatos que les duran meses, ¿no? El gasto es prácticamente el mismo o superior. Pero como no hacemos esos ejercicios de costeo y de pricing, bueno, nadie ve ese impacto y esa realidad. Entonces, cuando pones esto en números, en cifras, en volúmenes, en porcentajes, te das cuenta de que realmente la gente prefiere pagar, gastar, sin siquiera conocer la estructura que está cubriendo de precios y de gastos logísticos. Entonces te diría, va a depender mucho del canal de distribución,
va a depender mucho del costo logístico y, por supuesto, de qué tan elástica es la demanda de los productos. Pero también es cierto que muchas de las materias primas que están sufriendo el efecto arancelario de esta guerra, pues bueno, evidentemente no se comercializan por piezas, ¿no? Son toneladas, son cientos o millones de piezas, y por eso la forma de administrarlas es con una política arancelaria muy, muy agresiva, ¿no? En la que sí puedes poner en duda si tu estrategia de exportación es costeable. Okay. Maestro, ya que tocó el tema de los productos, ¿cómo influye la guerra comercial en la percepción de la marca de una empresa en el extranjero? Creo que el principal efecto es, bueno, se divide en dos partes, la diversificación y la disrupción, ¿no? ¿Por qué influye de esa manera en la percepción de las marcas? Porque el consumidor va a tener ahora que analizar, ¿no?, qué productos ya no son solamente los líderes, sino los sustitutos o los seguidores, y empieza esta lógica, ¿no?, de identificar alternativas, opciones secundarias, quién es el segundo mejor, quiénes son opciones más baratas, y entonces el consumidor comienza a buscar y por ende a demandar otras marcas en los canales de distribución. ¿Qué permite esto? Pues que a lo mejor una empresa que llevaba 10 años buscando vender en un centro comercial muy famoso que todos sumamente conocen y buscan siempre proveerle, de repente te diga, va, pues por un tema de suministro, un tema de abasto y de inventarios, ahora sí te abro la puerta, y tal vez esos 10 años se reducen ahora a una orden de compra que te llega por el sistema y con el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero gracias a un elemento externo. Entonces, creo que primero se genera este efecto de disrupción en los canales de distribución gracias a los consumidores y su búsqueda tanto en físico, ¿no?, en las tiendas, como en línea, ¿no?, a través de data, a través de redes sociales como TikTok, que te estudian, te analizan y sacan estadísticas. Y entonces viene ahora el segundo efecto, diversificar, ¿no? Que buscan principalmente los wholesalers o los mayoristas, pues bueno, buscan que sus clientes sigan siendo leales y puedan acceder a otras marcas, otras alternativas, ¿no? Y también pasa en los segmentos premium. Siempre vas a buscar una forma de tener alguna alternativa para no perder al cliente. Okay. Maestro, muchas gracias. Y ya por última pregunta, ¿qué sectores económicos cree que son los más vulnerables frente a este tipo de conflicto? Los sectores económicos, bueno, definitivamente, pues te podría hablar de la población, ¿no? Las industrias manufactureras, las industrias que proveen materias primas, el sector transportista, ¿no? En México especialmente el transporte de carga, que bueno, como bien sabemos, somos un país que manufactura y maquila, entonces todo lo que se transporta para manufacturar, para maquilar o para exportar, se está viendo mermado. Y eso a su vez genera el conflicto social, ¿no? Menos ingresos para la gente del medio, del sector, menos utilidades y bueno, todo el problema que viene en otras áreas, ¿no? Entonces te diría que los sectores vulnerables, los sectores productivos y transportistas son como a grosso modo, los más afectados en México, ¿no? No tanto el consumidor, porque recordemos que los aranceles ahorita que están impuestos los paga el consumidor en Estados Unidos, no los mexicanos, ¿no? No los que exportamos. Pero bueno, el efecto de que no haya flujo de mercancías se va a ver en estos sectores. Ok, maestro, muchísimas gracias. Pues sin duda ha sido una plática sumamente nutritiva. No sé si tenga algún otro comentario adicional. No, pues nada más agradecerles a ti y a CIF la invitación, gracias por el espacio y bueno, pues invitar a la gente a que mande sus dudas al correo que está ya en la pantalla, ¿no? Y bueno, tengan por seguro que Lisbeth nos va a hacer el contacto con los diferentes especialistas que hemos estado en este espacio participando para hacerles llegar alguna respuesta pues basada en toda la experiencia, conocimiento pues que tenemos, ¿no?, en este medio. Y gracias nuevamente al equipo. Así es, maestro, estaremos muy pendientes en redes sociales y en los demás canales para poder seguir transmitiendo tanto conocimiento y estas pláticas que son muy nutritivas. Y pues bueno, les agradecemos mucho su participación. Los invitamos a nuestra próxima reunión donde abordaremos otro tema clave en el comercio internacional. Muchas gracias a todos, los esperamos.